Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en Pantalla. Nos da mucho gusto recibirlos pues en sus dispositivos móviles donde nos puedan ver. Hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Luciana Kaplan por primera vez en este espacio. Ella es realizadora, es directora y tiene pues documentales que han sido premiados. Ya hemos tratado en este mismo espacio La Revolución de los Alcatraces, que es su ópera prima, y bueno, de ahí a la fecha ha estado en distintos festivales y ahora, justo en este momento, está participando en distintos lugares con su última obra, que es La Vocera, a propósito pues, de la queridísima Marichuy. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de esta película que acabamos de terminar hace unos meses apenas. Se estrenó en el Festival de Guadalajara y bueno, pues ahora vienen más exhibiciones y pues pronto estará en la Ciudad de México también. Excelente. Bueno, pues mira, yo tengo digamos, la fortuna, porque yo sí así lo considero, de haber participado en ese proceso, ¿no? De Marichuy. Eh, Entiendo que es una figura que hoy se vuelve emblemática, aunque no muchos la conocen. Eso es triste, pues, de alguna forma lamentable. Y que bueno que tú la rescataste, así como en su caso lo hiciste con Eufrosina Cruz. Y bueno, cuéntanos cómo es que se te ocurrió, cómo te acercaste a esta historia. Bueno, pues en el 2017 lo que pasó es que hubo por primera vez en la historia de México la posibilidad de que se presentaran candidatos independientes a la candidatura de la presidencia del país. Entonces nosotros empezamos a escuchar rumores de que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena iban a lanzar a una candidata pues indígena y mujer, lo cual era pues muy importante y muy interesante para Sí. esas candidaturas independientes, ¿no? Entonces, pues Carolina Coppel, que es una de las productoras de la película, se acercó a mí y me dijo, necesitamos documentar esto, no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser, pero creo que es muy importante porque es una posibilidad única, ¿no? Ver todo el proceso de lo que va a pasar, si es que sí la lanzan, ¿no? Porque en ese momento ni siquiera sabíamos quién iba a ser. O sea, sabíamos que iba a ser una mujer, que iba a ser alguien pues del Congreso Nacional Indígena, que era muy importante, pero la verdad es que no sabíamos quién iba a ser. Entonces, pues decidimos empezar, más que nada, pues a pedir el acceso, que era pues, lo más importante. O sea, si no había acceso y si no había permiso, pues no podíamos hacer ese proyecto. Entonces, Carolina Copel y Paula Stefani, que era un poco el vínculo con ellos, pedimos pues una audiencia, ¿no? Una junta con algunas personas del área de comunicación del Congreso Nacional Indígena y les presentamos nuestra intención, ¿no? De hacer esta película que nos parecía sumamente importante, de visibilizar lo que iba a suceder pues en este proceso y pues por suerte nos dijeron que sí. En un principio nos dijeron que pues que podíamos grabar todo lo que fuera público, pero bueno, que lo privado, que ahí íbamos viendo, pero bueno, digamos que nos sentimos contentas de que nos dijeran que sí. Dijimos, pues lo otro ya no los iremos ganando, como pasa en todos los documentales. Y en efecto, desde ese momento, pues empezamos a organizar cómo lo íbamos a hacer. Lo primero que grabamos fue San Cristóbal de las Casas cuando se dio a conocer que la vocera iba a ser María de Jesús Patricio, que ella tenía pues una larga trayectoria pues de lucha y de organización en su comunidad, en el Congreso Nacional Indígena, ¿no? De ahí se formó el Consejo Indígena de Gobierno, que era específicamente para pues lanzar esta candidatura, ¿no? Entonces eso fue pues un día muy emocionante, la verdad. Ahí empezamos a filmar y pues digamos que pues, a partir de entonces sí intentamos seguir todo el proceso desde pues la gira que tuvo ella en los Caracoles Zapatistas, de hecho hicieron
pues un recorrido por todo el país, bien interesante, tratando pues de conectar con las comunidades indígenas, bien un poco sintiendo el pulso de lo que pasaba, ¿no? Del tamaño, pues del problema, porque lo que ellos querían más que Visibilizar. realmente llegar a la silla presidencial, lo que querían es volver a poner en la agenda nacional, pues todos los problemas de los cuales ya, pues nadie hablaba, ¿no? Como, pues la defensa del territorio, eh, todos los despojos, ¿no? Que se están Sí, dando, no solo las comunidades indígenas, pero pues en todo el país. Era muy importante, pues la presencia femenina, ¿no? Gran parte de las concejalas pues eran mujeres, entonces uno puede ver que siempre en todos los actos pues la presencia femenina era un mensaje muy claro de decir, no solo somos indígenas, pero también las mujeres es hora de que pues participen en la vida política, ¿no? Pero lo que también era como bien importante es no solo ver este recorrido de Marichuy y conocerla y saber quién era ella y qué es lo que pensaba, sino también ir contando algunas historias sobre despojo en diferentes puntos del país de las comunidades indígenas. Entonces, digamos que un poco la carretera principal muy eh, bien. es Marichuy, en esta gira con el Congreso Nacional Indígena y los concejales, ¿no? Y pues todo lo que pasó, que no llegaron a las firmas y por qué, sino también ir viendo ciertas historias que de alguna manera pues representaban lo que estaba diciendo ella, ¿no? No era una cosa como abstracta, sino de esto está pasando realmente, tanto con los yaquis como con los mayas, Ujú. con los wixárikas, o sea, era también hacer un mapa del país sobre la defensa del territorio, sobre todo. Creo que ese es un poco el tema, pues principal de la película, ¿no? Sí, exactamente como bien dices. Incluso creo que el título es muy ejemplificativo de lo que mencionas, ¿no? Porque la vocera, o sea, esa era la finalidad del EZLN, ¿no? O sea, y bueno, del CNI, del SIG, Uh era -huh. que si bien iban a jugar con las reglas del sistema electoral, ellos iban a poner algunos elementos para visibilizar los temas como tú mencionas, ¿no? Entonces, el que no fuera eso, precandidata o candidata, sino vocera, ¿no? O sea, es decir, hacer énfasis en que eran procesos colectivos enormes, ¿no? Que no se trataba de, como lo vemos los occidentales, como una figura emblemática que destacaba y lideraba un movimiento, sino que eso representaba, que llevaba la voz de muchos colectivos. Y además a mí me pareció también muy acertado que fuera Marichuy, porque Marichuy es una médico tradicional, una Así es. médica tradicional. Y entonces, esta primera entrevista que le hacen en donde ella dice, México tiene un cáncer, Uh ¿no? -huh. Es una enfermedad que hay que curar con medicina alternativa, ¿no? Me pareció hermoso. Y justo eso, o sea, nadie lo entendió, o sea, nadie entendió esta discusión clasista en México y no tiene un título universitario, ¿qué les pasa? ¿No? Es una mujer indígena, que tendría que tener otro rol. Me pareció, pues, maravillosa la propuesta que tenía el CNI en principio, ¿no? Y claro, como dices tú, cuando supimos que era Marichuy, pues sabíamos de esa lucha en Guerrero de años, ¿no? Y de todos estos colectivos femeninos, feministas que estaban detrás de esta propuesta. Sí, entonces son muchas cosas, muchos temas. Creo que también una cosa pues esencial es la propuesta de que hay que volver a lo comunal, hay que organizarse desde abajo, que hay que escuchar al pueblo, que todo eso tiene que ser pues, retomado como pasa en las comunidades indígenas o en muchas de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, y que finalmente yo creo que tienen una finalidad última en pues autogobernarse, es decir, o sea, nosotros sabemos cómo, no necesitamos que nos digamos cómo, y es una propuesta que tiene mucho más sentido a una figura presidencial que es quien toma todas las decisiones, ¿no? Entonces, un llamado también a, pues eso, como
como a retomar lo colectivo, a retomar la organización, porque como bien lo dice ella, pues nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, si nosotros no lo hacemos, o sea, nos van a pasar por encima, ¿no? Y también creo que otro tema muy importante es cuestionar la idea de progreso. O sea, el progreso para quién y a costa de quién, ¿no? Esta idea que nos han vendido de que todo es, pues, en aras del progreso, es decir, bueno, si el progreso es algo que destruye, entonces nosotros no lo queremos, ¿no? Para nosotros esa no es la idea de progreso, ¿no? Entonces hay como varias ideas, varias líneas narrativas que finalmente van armando pues este retrato de su lucha, de lo que son ellos, de lo que esperan, por lo que siguen luchando, ¿no? Sí, claro. La película, bueno, no ganamos las firmas, pero nosotros vamos por otra cosa mucho más grande y lo seguimos haciendo, ¿no? Exacto, exacto. Este proceso, vamos a decirlo así, de jugar con las reglas del sistema, yo lo veo, como dices tú, propedéutico, didáctico, de visibilización, porque yo, por ejemplo, que me toca capacitar a muchos funcionarios electorales, siempre pongo el ejemplo de lo que se hizo ahí, porque se hizo como se debe hacer, o sea, es decir, honestamente, transparentemente, y se notó clarísimo con otras propuestas políticas de ese momento, donde todo fue fraude, engaño, ¿no? Acá se recolectaron los apoyos ciudadanos como se debía hacer, a pesar de las miles de dificultades técnicas que supuso los defectos de esta plataforma digital que nunca terminó por funcionar, ¿no? Pero se hicieron las cosas bien y se demostró que se puede hacer las cosas bien. Y eso era, ¿no? O sea, hubo un momento como crítico, digamos, en el que había la posibilidad incluso de impugnarlo, ¿no? Ante el Tribunal Electoral y decir, bueno, pues como hizo la otra facción, ¿no? Que sí, sí fue a intentar criticar la plataforma y el SIC dijo no, hasta ahí, ¿no? Porque nada más era como tú dices, o sea, es algo más grande si lo entendieron bien, si no lo entendieron. Por qué esa era la crítica, por qué jugar con las reglas del sistema si esto es otra cosa diferente, ¿no? A mí me pareció maravilloso y me sigue pareciendo maravilloso por esa otra narrativa que tú dices, porque visibilizar este tema es visibilizar también lo que ha costado a las comunidades indígenas el progreso, el extractivismo, esta reforma energética que sigue en marcha, ¿no? Y que sigue, pues, desgraciadamente haciendo mucho daño al medio ambiente, a las propias comunidades, a la sustentabilidad de muchas especies. Y eso es lo que preocupa a nuestros pueblos indígenas y nos están como diciendo constantemente, mira, mira, porque nosotros somos, pues de alguna manera, los intermediarios, los protectores de ese medio ambiente. Entonces me parece muy bueno que tú lo hayas incorporado en tu documental. Eh, bueno, entiendo que ahora se va a presentar en el FICUNAM, ¿no? Sí, después de Guadalajara, bueno, sí logramos hacer todavía una función comunitaria, porque una de las, o sea, la idea es que se vea pues en muchos lugares, en muchos espacios, en México, en el extranjero, porque creo que es muy importante concientizar lo que fue este proceso y la propuesta, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Creo que es un llamado, pues, global, como dices tú, ¿no? O sea, nos estamos acabando este planeta y en esta manera de, como capitalista pues de gobernar, ahí no está la solución. Nosotros tenemos otra manera de ver el mundo que creo que es mucho más sustentable. Entonces creo que es muy importante que se vea en muchos espacios. Entonces, o sea, todavía pudimos hacer una función comunitaria en la asamblea del Congreso Nacional Indígena ahí en Tepoztlán, pero bueno, por todo lo de la pandemia, la verdad es que se ha complicado bastante. Tenemos toda una ruta comunitaria para regresar a las comunidades que participaron, a las que no participaron, y un poco hacer este viaje que hizo ella para mostrar la película, que creo que es muy importante. Pero bueno, ahora la película se va a presentar en FICUNAM, en una sección que se llama Atlas, que es como una visión general del mundo, donde hay
Hay trabajos pues, de directores muy importantes como Frederick Weissman, Claire Simon, o sea, va a estar acompañado, la verdad, como de grandes directores, lo cual nos da pues muchísimo gusto. Y bueno, pues Ficunam empieza el 18 de marzo, desgraciadamente no va a ser presencial, pero bueno, así están las cosas, pero se podrá ver a través de Cinépolis Click. Ya más adelante les daremos las fechas, pero bueno, es una gran posibilidad de que pues, toda la gente del país se pueda conectar desde donde esté y pueda ver la película. Entonces, esas son las siguientes proyecciones y como te decía, estamos tratando de retomar este camino comunitario, ¿no? Que estamos organizando, pero pues por ahora es un poco difícil. Ya esperemos que también a partir de marzo, como de marzo a junio más o menos, es volver a recorrer el país con esta película y tratar de tener un diálogo, porque creo que es una película que puede abrir un diálogo pues a muchos temas, ¿no? Este tema de las mujeres, del medio ambiente, de la gobernabilidad, de la democracia, de lo que pasó durante este proceso, ¿no? De cómo el mismo sistema, pues, lo aplastó, ¿no? Poniendo estas reglas ridículas que fueron esta aplicación del INE, que lo que hacía, pues, finalmente es una plataforma totalmente pues, racista y clasista, en la cual si no tienes un celular no puedes participar en un país donde no todo el mundo tiene ni celular ni internet, además un celular de alta gama, ¿no? Entonces, creo que hay como muchos temas, el tema del progreso, de la participación política de las mujeres, La brecha digital. de la defensa del territorio, ¿no? Que creo que es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Las grandes empresas y los gobiernos se están apoderando de los territorios y pues están destrozando la cultura, porque finalmente el territorio, pues es identidad, ¿no? Entonces, tú destruyes el territorio, está destruyendo, pues, la lengua, las costumbres, o sea, el tejido mismo de las comunidades, ¿no? Que eso es algo muy importante y es como muy perverso. Y creo que obviamente no solo pasa en México, pasa en todos lados. Entonces, creo que también es un llamado para despertar, ¿no? Ya sea que uno vive en la ciudad, en el campo, en donde sea, porque a todos nos afecta y nos va a acabar afectando. Entonces, pues es también un llamado a conectarse, a empatizar, ¿no? Con esta manera, pues, de ver el mundo, que creo que es muy importante y que además ellos lo hacen de una manera como tú sí dices, como decía ella, este país tiene un cáncer y hay que curarlo. Siempre hay esta manera que viene desde los zapatistas, muy poética, ¿no? Sí, metafórica. Muy amorosa, ¿no? De plantear las cosas, muy fuerte, ¿no? Y muy directa, pero que también hay toda esta manera como de expresarse, ¿no? Desde nosotros, desde el corazón de lo que somos, de lo que fuimos, ¿no? Entonces, creo que también otra cosa interesante es que ahora hay un plan del STLN de ir a Europa y hacer una gira para hablar con la gente, no para ir a enfrentarse, sino para ir a Dialogar. encontrar voces afines, discutir temas. Entonces, es una posibilidad para que la película también se presente pues, en Europa con este pues, acompañamiento. Eso creo que sería pues un gran logro, ¿no? No solo que se presente la película, pero que también haya gente del STLN y del Congreso Nacional Indígena que de alguna manera es una buena herramienta pues de diálogo, ¿no? Ahí creo que se explican muchas cosas y se sienten porque creo que es una película también muy emotiva. Eso creo que fue lo que yo traté de hacer, no solo que fuera como un panfleto, sino realmente mostrar lo que está pasando y ver lo que siente la gente, ¿no? Y lo que está buscando. Entonces, yo creo que a través de esta emoción y de esta empatía, pues se pueden lograr también generar diálogos interesantes. Sí, me parece muy, muy, muy bonito esto, ¿no? De que sirva de vehículo la película para discutir estos temas, de vehículo para llevar un mensaje. Otros mundos son posibles, ¿no? Y Exacto. pensar las cosas de un modo diferente. Esto de la emoción que sentimos muchas y muchos, ¿no? Yo me recuerdo el recorrido que hicimos en la UNAM cuando expuso ahí en las islas y luego fuimos caminando. Tú veías que, pues, que sí hay esperanza, ¿no? Que hay gente que está
pues tratando de enfocar las cosas distintas, de adquirir una cultura política distinta. Creo que ese también es el mensaje, ¿no? Asociarnos, participar políticamente de otra manera. Y como dices tú, en la salvaguarda de nuestra, pues de nuestra tierra que está siendo tan lastimada. Y bueno, pues es un documental que la gente tiene que ver sí o sí, me parece. Qué bueno que tú señalas que va a haber este recorrido comunitario y que en la medida de lo posible, a lo mejor siguiéndote en tus redes sociales, de hecho hay una página de La Vocera, ¿no? Que te Sí. suscribes, te dan Que estamos en Instagram y estamos en Twitter, estamos en los tres, La Vocera Film, ahí nos pueden buscar y pues, ahí ponemos toda la información de lo que está pasando, de los lugares que vamos a visitar, ¿no? Un poco pues, el recorrido que vamos a ir haciendo dentro de lo posible con la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, ir saliendo pues de a poco y esperando que por lo menos a mediados de año pues se empiecen a abrir otros espacios, ¿no? Obviamente pues, entendemos la situación y se trata de no arriesgar a nadie, pero pues todos esperamos volver a las salas de cine o a las funciones comunitarias que son tan claro, importantes, ¿no? a las Entonces, plazas públicas, ¿no? Porque ahí es donde pues el Consejo Nacional Indígena tiene más pues impacto, ¿no? O sea, es decir, en esos lugares donde la gente puede concurrir, discutir, platicar, incluso a veces por días enteros, ¿no? Como pasa en los caracoles, ¿no? Entonces, creo que esas escuelas de democracia, de hablar, el caracol significa eso, ¿no? El signo que convoca a la asamblea, pero el signo también que simboliza la oportunidad para hablar, para expresarse. ¿No? Y entonces, bueno, pues me parece bonito esta iniciativa y ojalá, como dices tú, que a partir quizá de mayo, junio, podamos darle seguimiento a tu documental en estas exhibiciones públicas. Y si no, la gente no puede rehuir a la invitación de FICUNAM que ya nos has hecho, Luciana. sí, y más adelante también ya tenemos pensado un estreno internacional, que por el momento no puedo decir dónde es, pero bueno, ya tenemos una invitación importante, eh, pues estrenarla internacionalmente, lo cual creo que también es vital, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como decimos, si nos siguen en nuestras redes, pues ya se irán enterando todo lo que pasa con La Vocera. Lo que quiero sí mencionar es que la verdad es que los medios nos han tratado muy bien, han salido muchísimas notas de la película, Sí. todas, la verdad es que, pues muy positivas, ¿no? Hablando muy bien de la película y de la importancia de la película, entonces, pues siempre los medios, en este caso específicamente, pues han sido grandes aliados y nos han ayudado muchísimo a que se hable, ¿no? A que realmente otra vez, como dices tú, el tema de Marichuy resurja, los que la conocían otra vez se acuerden de ella, los que no la conocían la conozcan y bueno, es todo un mundo, ¿no? No es solo Marichuy, es todo lo que hay atrás. Entonces, pues creo que es muy importante lo que pueda hacer esta película para ellos, ¿no? Y para todo Para el mundo. todos. Ellos también lo están tomando como una herramienta importante pues, como de comunicación, ¿no? De hecho, en esta última asamblea que hubo, que había pues muchos concejales y gente de las comunidades, estaban diciendo, ¿cuándo podemos llevar la película a nuestra comunidad? Hay que moverla, ¿no? Como que se sintieron, pues obviamente, identificados y que eran parte de también, pues, de este proceso, ¿no? Como lo son. Fíjate que esa parte es súper interesante porque como las artes, como el cine en específico, también debe democratizarse. O sea, cómo el cine puede visibilizar a estos pues, sectores, grupos de la sociedad que no han tenido acceso a esas herramientas, ¿no? Luego decimos, bueno, es que hay que preservar la memoria audiovisual. Pero ¿qué memoria audiovisual estamos preservando si preservamos solo nuestra memoria, ¿no? O sea, nuestros productos, las cosas como la vemos. Entonces, seguimos como en un círculo encerrados sin poder incluir otras visiones y versiones de las cosas. Por eso cuando sale una propuesta como la de Marichuy, pues parece hasta exótica, la gente no la entiende. Y decía yo la otra vez en redes sociales, alguien que está diciendo, es que debimos haber votado por Marichuy. Y yo le decía a esta persona, ni siquiera eso pudimos, o sea, ni siquiera tuvimos esa opción. Marichuy no llegó a ser candidata.
O sea, ¿por qué? Por el racismo de este país. O sea, y tú lo pudiste hacer, o sea, te ves mal criticando eso porque tú pudiste brindar tu apoyo ciudadano y después votar por quien quisieras. Pero si lo estás diciendo es que ni siquiera le brindaste el apoyo ciudadano. Claro. Sí, y también porque había un sistema que se encargó que fuera lo más difícil posible, la verdad, ¿no? O sea, creo que fue también entre que la gente no acabó de entender y no se quiso involucrar, pero también que era muy difícil accesar a eso, ¿no? Sobre todo en ciertos puntos del país, ¿no? Y mientras algunos candidatos contrataron gente para que fueran casi pues obligar a la gente a firmar. Yo te puedo decir que toda la gente que sí votó por Marichuy lo hizo totalmente convencida, ¿no? Sin que Claro. tuviera que obligarlo, sino que realmente pues sí creían en ese proyecto. Fueron bastante menos que los otros, pero los otros, y eso sale en la película, la trampa tremenda que hicieron los demás, y de todas maneras fueron candidatos como el Bronco y Margarita Zavala, ¿no? Y eso está en la película, es como muy evidente, ¿no? Bueno, pues con estas reglas del juego ya nos acabamos de dar cuenta que no podemos jugar, ¿no? Hay que jugar de otra manera, ¿no? Hay que visibilizarnos de otra manera porque pues estas reglas nos volvieron a mostrar pues toda la trampa y la corrupción que hay atrás y quién manda, ¿no? Y quién está diciendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Y quién queda fuera. Sí. Sí, no, eso es interesante. O sea, ya por eso, qué bueno que hay un material así, qué bueno que queda eso en la memoria audiovisual de este país, ¿no? Para que pues se sepa esta peculiaridad, ¿no? De justo esa elección y cómo, como dices tú, el sistema todavía tiene muchas falencias y de alguna forma no han logrado corregir estas deudas históricas respecto de estos rezagos, estas discriminaciones, estas faltas de inclusión y hay mucho por trabajar y qué bueno que pues tu documental abona en esa vía. Pues interesante. Muchas gracias, Luciana, por tu tiempo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir para ir cerrando el programa? Bueno, que es importante también que si vamos a estrenar en salas, es algo que es una obligación porque tenemos el Eficine, por suerte. Claro. Entonces, pues también estamos esperando que mayo, junio, a lo mejor sí se va a estrenar en salas de cine. Además de todo este camino comunitario, la idea es llegar a salas y que lo vea la gente de todo el país, y creo que eso es muy importante, ¿no? Ir por todas las plataformas, pues, en los festivales, hacer un estreno, el camino comunitario, los colectivos, las plataformas, pero realmente llegar, porque lo que sí creo que ha sido muy interesante para nosotros es que la gente que la ha visto, gente muy diversa, no solo los colectivos, la gente que está con el CNI o con el EC, sino que gente muy diversa que a lo mejor ni sabía que existía esto, realmente se sintió muy conmovida con la película. O sea, algo ha producido, por suerte, ¿no? A veces uno ni se da cuenta realmente si va a funcionar o no, pero la gente realmente se emociona, la gente llora en el cine, lo cual es muy fuerte. Y eso creo que es importante, ¿no? O sea, tomar a la gente no solo por la ideología, sino también por la emoción y sentir por qué están luchando, por lo que están luchando. Entonces, por eso es importante llegar a las salas de cine, porque creo que puede tener ese poder también de generar conciencia. Sí, mira, al final es cine y el cine, pues, como dicen, hay que verlo en el lugar idóneo. Entonces, qué bueno que haces esta invitación y ojalá quienes nos estén siguiendo, nos estén viendo, pues lo anoten y en cuanto lo vean programado y haya, como dices tú, las condiciones de salud que lo permitan, que se acerquen a las salas de cine, ¿no? Y que vayan una, dos, tres veces, que inviten a las personas y que hagamos de este material pues algo indispensable dentro de nuestra filmografía. Yo desde este lugar me comprometo a divulgar porque pues obviamente nos ocupamos de la capacitación judicial electoral o de la capacitación electoral y creo que es un material que va a resultar muy pertinente para la didáctica, ¿no? O sea, es decir, que todos los que se jacten de hacer derecho electoral en México, pues vean tu documental. De eso sí nos comprometemos y a divulgar y a difundir en redes sociales. Me parece muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos todos los viernes en punto de las 17:30 horas. Esto es Democracia en Pantalla. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.